Desde el momento en que entró por la puerta, sentí como el aire en la sala se tornaba pesado, casi irrespirable. Mi suegra, doña Carmen, con su impecable vestido de lino beige y sus tacones que resonaban como un martillo en mi cabeza, era el centro de atención. Como siempre, era nuestro aniversario, el quinto desde que Eduardo y yo nos casamos, y habíamos organizado una pequeña reunión en casa. Amigos cercanos, familia y algunos compañeros de trabajo. Nada ostentoso, pero sí especial. Sin embargo, desde el instante en que ella cruzó el umbral, su presencia desbordaba el ambiente, desplazando todo lo demás. «¡Feliz aniversario!», exclamó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos mientras me extendía una caja envuelta con papel dorado. La tomé agradeciendo con cortesía, aunque sabía que detrás de ese gesto había una intención oculta. Siempre la había. «Gracias de doña Carmen. No era necesario». «Oh, claro que sí. Después de todo, no todos los días se celebran 5 años de matrimonio con mi hijo». Remarcó esas 2 últimas palabras con un tono que hacía evidente su verdadero mensaje. Todo giraba en torno a Eduardo. Mientras ella se paseaba por la sala, saludando con entusiasmo exagerado a cada invitado, noté cómo lanzaba miradas furtivas hacia la decoración, la comida y, sobre todo, hacia mí. Sabía que estaba buscando algo, cualquier cosa, para criticar. La noche avanzó con cierta tensión latente. Eduardo estaba ocupado atendiendo a los invitados y yo intentaba mantenerme en mi papel de anfitriona. Sin embargo, cada vez que doña Carmen se me acercaba, encontraba la manera de lanzar un comentario mordaz, disfrazado de inocencia. «¿Quién preparó el pastel?», preguntó mientras lo examinaba con ojos escrutadores. «Lo mandamos a hacer en la pastelería favorita de Eduardo». «Oh, claro». Me preguntaba por qué no tenía ese toque casero que a él le gusta tanto. Me mordí la lengua. No era ni el lugar ni el momento para confrontarla, pero sentí como el nudo en mi garganta se hacía más grande. La gota que colmó el vaso llegó cuando, en pleno brindis, doña Carmen tomó la palabra sin previo aviso. «Quiero decir unas palabras en honor a esta pareja tan especial». Sonrió mirando directamente a Eduardo. «Eduardo, hijo mío, estoy tan orgullosa de ti. Eres un hombre maravilloso y sé que todo lo que has logrado es gracias a tu esfuerzo y dedicación. Siempre has sido mi mayor orgullo y aunque las cosas no siempre sean fáciles, estoy segura de que sabrás tomar las mejores decisiones para tu vida». La indirecta era clara y dolía. Miré a Eduardo esperando algún gesto, una palabra que suavizara el golpe, pero él simplemente sonrió y levantó su copa, ajeno o quizás deliberadamente ignorante de lo que acababa de pasar. Cuando la reunión terminó y el último invitado salió por la puerta, la confrontación que había estado evitando todo el día finalmente llegó. «¿Podemos hablar?», le dije a Eduardo mientras recogía los platos de la mesa. «¿Ahora? Estoy exhausto. Ha sido un día largo». «Exactamente. Por eso necesitamos hablar». Él suspiró, dejando los vasos que sostenía sobre la encimera. «¿Qué pasa ahora, Laura? ¿Qué pasa? ¿En serio no lo viste? Tu madre prácticamente arruinó nuestro aniversario. Cada comentario, cada mirada, todo estaba diseñado para humillarme». «Estás exagerando. Ella solo intentaba ser amable». Sentí como la frustración se acumulaba en mi pecho. «Amable no es ignorarme en nuestro propio aniversario, Eduardo. Amable no es minimizar todo lo que hago por esta familia». Él pasó una mano por su cabello, visiblemente incómodo. «Mira, sabes cómo es mi mamá. No vale la pena pelear por esto. ¿Sabes lo que no vale la pena?», respondí con la voz temblando de rabia contenida. Seguir fingiendo que todo está bien cuando ella cruza constantemente los límites. La conversación terminó ahí, con Eduardo evitando mirarme y yo conteniendo las lágrimas, mientras terminaba de recoger los restos de lo que debía haber sido una celebración de amor, pero que se había convertido en un recordatorio de mi lucha constante por hacer valer mi lugar en esta familia. Esa noche, mientras me acostaba sola en nuestra cama, Eduardo se había quedado dormido en el sofá, alegando cansancio. Tomé una decisión. Ya no podía seguir soportando esta situación pasivamente. Si doña Carmen quería jugar sucio, yo también sabía cómo mover las piezas en este tablero. A la mañana siguiente, el silencio en casa era tan denso como mi frustración. Eduardo, fiel a su costumbre, se levantó temprano, se preparó un café y salió sin siquiera mirarme a los ojos. No era la primera vez que evitaba confrontar un problema, pero esta vez su indiferencia fue como un puñal. Encendí mi laptop con un propósito claro: investigar. Durante años doña Carmen había manipulado nuestra relación, pero nunca había tenido el valor de enfrentarla directamente. Era hora de entender qué la movía.
de descubrir sus puntos débiles. Al principio parecía un ejercicio inútil. Revisé redes sociales, viejas fotos familiares y registros que Eduardo había dejado olvidados en casa. Pero entonces encontré algo interesante, un antiguo documento de compraventa. Era el contrato de una casa que doña Carmen había vendido hace más de 20 años, mucho antes de que yo entrara en su vida. Lo curioso era que el comprador no era nadie de la familia. De hecho, era un nombre que nunca había escuchado antes: Esteban Gutiérrez. Guardé el documento en una carpeta y seguí buscando. Necesitaba más información, algo que pudiera usar si las cosas llegaban a un punto de no retorno. El primer golpe. Esa misma tarde, doña Carmen llegó sin avisar, como solía de hacer. Tocó la puerta con ese insistente golpeteo suyo, y cuando abrí, se plantó frente a mí con una sonrisa que no prometía nada bueno. «Laura, querida, ¿puedo pasar?». No esperó mi respuesta y entró como si la casa le perteneciera. Llevaba una bolsa de tela con algo que no me molesté en mirar. «Traje un poco de sopa. Me imaginé que quizás no habías tenido tiempo de cocinar algo decente». El comentario, aunque disfrazado de amabilidad, era un ataque directo a mis habilidades como esposa. Respiré hondo, recordando mi decisión de no dejar que me afectara más. «Gracias, pero ya tengo todo listo para la cena». Ella me lanzó una mirada que mezclaba incredulidad y desdén. «Ah, claro, Eduardo siempre ha sido muy comprensivo con tus limitaciones». La furia se encendió en mi interior, pero no podía permitir que lo notara. En lugar de responderle, me dirigí a la cocina y comencé a preparar café, tratando de concentrarme en el ruido de la cafetera en lugar de en su voz. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó asomando la cabeza por la puerta. «En el trabajo. Siempre trabajando, como su padre. Me pregunto cómo hace para lidiar con tanto estrés en casa». Su tono sarcástico era inconfundible. Dejé la taza sobre la encimera con más fuerza de la necesaria y me giré hacia ella. «¿Qué es lo que realmente quieres, doña Carmen?». Por primera vez en mucho tiempo, mi pregunta la tomó por sorpresa. Por un breve instante vi una chispa de desconcierto en sus ojos, pero se recuperó rápido. «Solo quiero asegurarme de que Eduardo esté bien. Después de todo, es mi hijo». «¿Y yo qué soy entonces?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella me miró de arriba abajo, evaluándome como si estuviera decidiendo cuánto valía mi existencia. «Eres su esposa». Eso era todo. Para ella yo no era más que un accesorio en la vida de su hijo, alguien fácilmente reemplazable. Pero ya no estaba dispuesta a permitir que siguiera tratándome así. «¿Sabe qué, doña Carmen? Creo que Eduardo necesita tiempo para darse cuenta de lo que realmente importa en su vida. Y le aseguro que estaré aquí para recordárselo con o sin su aprobación». Ella frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Eduardo. «Llego tarde. Cena sin mí». Genial. Otra excusa más para evitar enfrentar los problemas. El descubrimiento inesperado. Esa noche, mientras intentaba relajarme después de la visita de doña Carmen, decidí investigar más sobre el misterioso Esteban Gutiérrez. La información era escasa, pero suficiente para encender mi curiosidad. Según los registros públicos, Esteban había fallecido hace 10 años, pero no antes de haber dejado varios bienes a nombre de Carmen Rodríguez, mi suegra. Algo no cuadraba. Eduardo siempre había dicho que su madre había vivido una vida sencilla después de enviudar, pero los documentos contaban una historia diferente. Si doña Carmen había recibido una herencia significativa, ¿por qué insistía en presentarse como una mujer sacrificada que lo había dado todo por su hijo? Guardé toda la información en mi computadora y decidí esperar el momento adecuado para usarla. El enfrentamiento. Al día siguiente aproveché la hora del almuerzo para llamar a Eduardo. Era raro que contestara durante el trabajo, pero esa vez respondió al segundo tono. «¿Qué pasa, Laura? Quiero hablar contigo sobre tu mamá». Suspiró claramente fastidiado. «¿Otra vez con eso?». «Sí, otra vez, porque no voy a seguir permitiendo que me trate como si fuera una intrusa en mi propia casa». Hubo un largo silencio antes de que hablara. «Mira, sé que mi mamá puede ser difícil, pero así es ella. No lo hace con mala intención». «¿De verdad crees eso?». «Eduardo, no es normal que una madre pase tanto tiempo intentando sabotear la vida de su hijo solo porque no le gusta a su esposa». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que ella tiene problemas y que tú necesitas empezar a poner límites». Él no respondió. En cambio, se excusó rápidamente diciendo que tenía una reunión y colgó. Esa noche, cuando regresó a casa, parecía más cansado que de costumbre. Intenté hablar con él de nuevo, pero se limitó a murmurar respuestas evasivas mientras cenaba en silencio.
La tensión era palpable, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a dar el primer paso para resolverla. Sin embargo, sabía que el enfrentamiento era inevitable. Y cuando finalmente llegara el momento, yo estaría lista. El plan. Esa misma noche, mientras Eduardo dormía profundamente, escribí una lista. Necesitaba organizar mis ideas, determinar los pasos exactos para recuperar el control de mi vida. Doña Carmen había dominado nuestra relación durante demasiado tiempo, pero yo tenía algo que ella no esperaba: información. La primera parte de mi plan era simple. Necesitaba un aliado, alguien que conociera bien a Doña Carmen y que pudieran ayudarme a entender sus motivaciones. Después de pensarlo un rato, supe exactamente a quién recurrir. Ana, una vieja amiga de la familia que había trabajado para Doña Carmen como empleada doméstica durante muchos años. Al día siguiente, llamé a Ana y le pedí que nos reuniéramos. Al principio dudó, pero cuando le expliqué la situación, aceptó. Laura, no sé si debería contarte esto, pero hay cosas sobre Doña Carmen que quizás debas saber. Mis sospechas se confirmaron. Me encontré con Ana en una pequeña cafetería al sur de la ciudad. Era un lugar discreto, perfecto para la conversación que estábamos a punto de tener. Ana, una mujer de cabello encanecido pero con ojos vivaces, parecía nerviosa. Su mirada se movía de un lado a otro como si temiera que alguien nos estuviera observando. Gracias por aceptar reunirte conmigo, Ana. Intenté sonar tranquila, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. No tienes que agradecerme, Laura. Suspiró y tomó un sorbo de su café. Pero, ¿estás segura de que quieres saber todo sobre Carmen? Lo que voy a decirte podría cambiar muchas cosas. Estoy más que segura. Ya no puedo seguir viviendo bajo su sombra. Ana asintió y tras un momento de silencio, comenzó a hablar. Conozco a Carmen desde hace muchos años, más de 20. Cuando empecé a trabajar para ella, Eduardo apenas era un niño. Siempre fue una mujer autoritaria, controladora, pero con un gran sentido del deber hacia su familia. O al menos eso parecía. ¿Qué quieres decir? Ana se inclinó hacia mí, bajando la voz. Carmen siempre tuvo secretos. Esteban Gutiérrez, por ejemplo, no era un simple conocido. Mi cuerpo se tensó al escuchar ese nombre nuevamente. ¿Quién era realmente? Pregunté tratando de mantener la calma. Esteban era su amante. Ana hizo una pausa observando mi reacción. Ella lo conoció poco después de la muerte de su esposo. Durante años mantuvieron una relación en secreto, aunque creo que Eduardo nunca supo nada. Para él, su madre siempre fue una mujer abnegada. ¿Y qué pasó con Esteban? Murió repentinamente, pero antes de eso le dejó varias propiedades a Carmen. Nunca entendí por qué, pero siempre sospeché que no todo era tan limpio como ella quería aparentar. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Esto explicaba muchas cosas. La obsesión de Carmen por controlar la vida de Eduardo, su constante necesidad de reafirmar su papel como la única figura importante en su vida. Era como si estuviera compensando algo. ¿Crees que Eduardo sabe algo de esto?, pregunté. Lo dudo mucho. Carmen es muy cuidadosa. Siempre lo ha sido. Guardé silencio procesando lo que acababa de escuchar. Por un lado sentía un cierto alivio al entender mejor el comportamiento de mi suegra. Por otro, sabía que esta información era como dinamita. Si no la manejaba con cuidado podía destruir todo a su paso. Gracias por decírmelo, Ana. Esto significa mucho para mí. Solo ten cuidado, Laura. Carmen no es una mujer que se quede de brazos cruzados si siente que alguien amenaza su control. Una nueva estrategia. Esa noche, mientras Eduardo trabajaba en su computadora en la sala, me acerqué con la carpeta donde había guardado toda la información sobre Carmen y Esteban. Sabía que enfrentarlo directamente era un riesgo, pero ya no podía seguir soportando el peso de este secreto sola. Eduardo, necesitamos hablar. Él levantó la vista, claramente cansado. Otra vez, Laura, estoy agotado. Esto no puede esperar. Le tendí la carpeta y, aunque al principio dudó, finalmente la abrió. Sus ojos se movieron rápidamente por las páginas y a medida que avanzaba, su expresión cambiaba de confusión a incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, su voz cargada de tensión. Es algo que descubrí sobre tu mamá. Eduardo, ella no ha sido completamente honesta contigo. No entiendo. ¿Por qué tienes esta información? Porque necesitaba respuestas. Durante años, ella ha intentado manipular nuestra relación y yo quería entender por qué. ¿Y qué piensas lograr con esto? ¿Destruir a mi madre? No, exclamé frustrada. Lo único que quiero es que veas las cosas como son. Tu madre no es la mujer perfecta que siempre has creído. Eduardo cerró la carpeta con un golpe y se levantó. Esto no cambia nada, Laura.
Sea lo que sea que mi madre haya hecho en el pasado, no justifica que intentes separarme de ella. No estoy intentando separarte de ella, estoy intentando salvar nuestro matrimonio. Él no respondió. En lugar de eso, salió de la sala y se encerró en el cuarto de invitados. El plan de Carmen. Al día siguiente, Carmen apareció en nuestra casa como si supiera que algo había pasado. Su mirada se encontró con la mía, y por primera vez no vi desdén en sus ojos, sino algo más oscuro, desconfianza. ¿Dónde está Eduardo?, preguntó al entrar. En el trabajo. Perfecto, sí podemos hablar tranquilamente. Me crucé de brazos esperando a que hablara. Sé lo que estás haciendo, Laura. Crees que puedes manipular a Eduardo en mi contra, pero déjame decirte algo, nunca lo lograrás. No necesito manipularlo, doña Carmen. Usted misma está haciendo todo el trabajo. Ella sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. Eres más lista de lo que pensé, pero no lo suficiente. Eduardo siempre será mi hijo, y aunque tú seas su esposa, nunca podrás reemplazarme. No estoy intentando reemplazarla, solo quiero que entienda que su hijo tiene derecho a tener su propia vida. ¿Y crees que tú se la puedes dar? Su tono era venenoso. Eres una distracción, nada más. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Eduardo. Hablaremos esta noche. Hay cosas que necesito aclarar. Carmen notó mi expresión y sonrió con satisfacción. Parece que Eduardo está empezando a entender las cosas. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Carmen no solo era manipuladora, era peligrosa. Preparándome para la batalla. Esa noche, cuando Eduardo llegó a casa, su expresión era sombría. Nos sentamos en la sala frente a frente y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos en lados opuestos de una guerra. Laura, he estado pensando en todo esto y creo que necesitamos un tiempo para aclarar las cosas. ¿Un tiempo? Repetida incrédula. ¿Qué significa eso? Significa que necesito espacio. Entre mi madre y tú, siento que estoy atrapado en medio de una batalla que no pedí. ¿Y tu solución es alejarte? Por ahora sí. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies, pero en lugar de llorar o rogar, me obligué a mantener la calma. Está bien, Eduardo. Si necesitas tiempo, tómalo, pero quiero que sepas algo. No voy a seguir tolerando que tu madre controle nuestras vidas. Él asintió, pero su mirada estaba distante. Esa noche, mientras él dormía, comencé a ejecutar la siguiente fase de mi plan. Si Carmen quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Esa madrugada, con el sonido del viento golpeando las ventanas, me encontré mirando fijamente la pantalla de mi computadora. Había pasado horas organizando cada pieza de información que Ana me había dado sobre Carmen. Sabía que enfrentaría resistencia, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo su control. Mi plan era claro: exponer a Carmen frente a Eduardo con pruebas irrefutables, pero debía hacerlo con precisión, sin darle tiempo a manipular la narrativa a su favor. Había reservado una reunión con un abogado familiar para discutir mis derechos y opciones en caso de que las cosas se salieran de control. No podía permitir que Carmen destruyera mi vida. El ataque sorpresa de Carmen. 2 días después, mientras Eduardo estaba en el trabajo, Carmen apareció inesperadamente en casa. Esta vez no vino sola. Trajo consigo a su amiga de toda la vida, Patricia, una mujer igual de venenosa y manipuladora. «Laura, querida, ¿te molestamos?», preguntó Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siempre es un placer verla, doña Carmen». Mi tono fue tan seco como el desierto. «Bueno, Patricia y yo estábamos hablando y pensamos que sería una buena idea venir a ayudarte. Debes estar muy ocupada con tus tareas domésticas». Me crucé de brazos, anticipando el ataque. «No necesito ayuda, pero gracias por la oferta». Patricia se rió, una risa alta y fingida. «Ay, Carmen, me sorprende que sigas preocupándote tanto por esta chica. Ya te lo he dicho, Eduardo merece algo mejor. Patricia, por favor, no seas tan dura». Carmen me miró con una expresión de lástima teatral. «Laura está haciendo lo mejor que puede, pero todos tenemos nuestras limitaciones». Fue entonces cuando lo vi, una pequeña carpeta que Carmen llevaba en sus manos. La reconocí de inmediato. Era una de las carpetas donde Eduardo guardaba documentos importantes. «¿Qué es eso, pregunté, tratando de mantener la calma. «Oh, nada importante. Solo un pequeño recordatorio de lo que está en juego aquí». Carmen abrió la carpeta y sacó una copia del contrato de la casa que compartíamos Eduardo y yo. Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Por qué tiene eso?» «Querida, solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Después de todo,
Esta casa fue comprada con el esfuerzo de Eduardo y sería una lástima que algo la pusiera en riesgo. Fue en ese momento cuando entendí su verdadera intención. Estaba insinuando que si las cosas entre Eduardo y yo se deterioraban, ella se aseguraría de que yo no tuviera nada. Carmen, esto ya es demasiado. No tiene ningún derecho a entrometerse en nuestra relación ni en nuestras finanzas. ¿Y tú sí? Su tono era frío como el hielo. No olvides que sin Eduardo, tú no serías nadie. Antes de que pudiera responder, Patricia intervino. Carmen, creo que hemos dicho suficiente por hoy. Deja que Laura reflexione. Ellas se marcharon, dejando tras de sí un aire pesado de intimidación. Pero en lugar de sentirme derrotada, esa interacción encendió un fuego en mi interior. El giro inesperado. Esa noche, cuando Eduardo regresó, decidí confrontarlo de una vez por todas. Había pasado el día reuniendo todas las pruebas que tenía contra Carmen, desde las declaraciones de Ana hasta las inconsistencias en las finanzas familiares. Eduardo, necesitamos hablar, y esta vez no acepto excusas. Él suspiró, visiblemente agotado. Otra vez, Laura, estoy cansado de esta guerra entre tú y mi mamá. No es una guerra, Eduardo, es una realidad que te niegas a ver. Le entregué la carpeta y esperé mientras la revisaba. Esta vez incluía no solo la información sobre Esteban Gutiérrez, sino también evidencia de cómo Carmen había desviado dinero de las cuentas conjuntas de Eduardo para financiar sus propios proyectos personales. ¿Qué es todo esto?, preguntó claramente desconcertado. Pruebas, Eduardo. Pruebas de que tu madre no es quien crees que es. Esto no puede ser cierto. Mi mamá jamás haría algo así. ¿De verdad? Después de todo lo que has visto y escuchado, ¿aún sigues negándolo? Eduardo se levantó, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. No sé qué pensar, Laura. Esto es demasiado. No te estoy pidiendo que elijas entre tu madre y yo. Solo te estoy pidiendo que abras los ojos. Eduardo guardó silencio y por primera vez vi una grieta en la fachada de su lealtad ciega hacia Carmen, el contraataque de Carmen. Sin embargo, Carmen no se quedó de brazos cruzados. Al día siguiente organizó una comida familiar en su casa e insistió en que Eduardo y yo asistiéramos. Sabía que algo estaba tramando, pero no podía negarme sin levantar sospechas. Cuando llegamos, la mesa estaba elegantemente decorada y Carmen nos recibió con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «¡Qué alegría verlos juntos!», exclamó abrazando a Eduardo. Durante la comida, Carmen dirigió la conversación hacia el tema de la lealtad familiar. «Eduardo, siempre he dicho que la familia es lo más importante. Uno debe estar dispuesto a hacer cualquier cosa por protegerla». Su mirada se clavó en la mía mientras decía esas palabras, y su mensaje fue claro. Esta era su advertencia final. Pero lo que ella no sabía era que yo había preparado mi propio movimiento. «Carmen tiene toda la razón. La familia es lo más importante. Por eso creo que es hora de que todos seamos honestos». La mesa quedó en silencio. Eduardo me miró, confundido, mientras Carmen mantenía su expresión serena, aunque podía notar el leve temblor en sus manos. «¿Qué quieres decir, Laura?», preguntó Eduardo. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación que había hecho durante mi reunión con Ana. En ella, Ana describía en detalle la relación entre Carmen y Esteban Gutiérrez, así como las propiedades que había adquirido gracias a él. «Esto es solo una parte de lo que he descubierto, Eduardo. Creo que mereces saber la verdad». Carmen se levantó de golpe, su rostro rojo de ira. «Esto es una difamación. No puedo creer que hayas llegado tan lejos, Laura». «¿Difamación?», respondí mirándola directamente a los ojos. «Entonces no tendrá problema en explicar todo esto, ¿verdad?». Eduardo, atónito, no sabía qué decir. Finalmente se levantó de la mesa y salió de la habitación, dejando a Carmen y a mí solas. «Te lo advertí, Laura». Su voz era un susurro venenoso. «No sabes con quién te estás metiendo. Y usted subestimó de lo que soy capaz, doña Carmen». Esa noche sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que había dado un paso crucial hacia mi libertad. Esa noche Eduardo no regresó a nuestra habitación. Decidió quedarse en la sala, perdido en sus pensamientos. Sabía que mi movimiento había sido arriesgado y que le había sacudido profundamente, pero también sabía que al confrontarlo con la verdad estaba dándole una oportunidad de elegir un camino diferente, aunque esto significara un cambio doloroso. Al amanecer lo encontré aún despierto, con el rostro marcado por el cansancio y la confusión. «¿Dormiste algo?», pregunté, rompiendo el incómodo silencio entre nosotros. «No». Su respuesta fue breve, pero su tono estaba cargado de tensión. «He estado pensando en todo esto, Laura. Lo que mostraste anoche, necesito tiempo para digerirlo.
Lo entiendo. No espero que tomes una decisión ahora mismo, pero tampoco puedo seguir viviendo así. Eduardo asintió, pero no dijo nada más. Sentí cómo la distancia entre nosotros crecía, y aunque me dolía, estaba dispuesta ya a asumir las consecuencias. El contraataque público. Carmen no tardó en reaccionar. Al día siguiente llamó a toda la familia para organizar una reunión urgente. Sabía que planeaba usar esa oportunidad para desacreditarme y desviar la atención de las pruebas que había presentado. «Laura, ¿piensas asistir?», preguntó Eduardo cuando recibió la llamada de su madre. «Por supuesto. No pienso dejarle el terreno libre». Cuando llegamos a la casa de Carmen, la atmósfera estaba cargada de tensión. La familia Tyrell entera estaba reunida, incluyendo a algunos primos y tíos que apenas conocía. Carmen estaba en el centro de la sala, con una expresión de calma calculada, como si todo estuviera bajo su control. «Gracias a todos por venir». Carmen comenzó con un tono solemne. «Llamé a esta reunión porque siento que es mi deber como madre proteger a mi hijo y a nuestra familia de influencias negativas». Su mirada se posó en mí y su mensaje fue claro. «Carmen, ¿a dónde quiere llegar con esto?», pregunté enfrentándola directamente. «Laura, querida, creo que es hora de que todos sepan la verdad sobre ti». Con un gesto dramático sacó un sobre y lo abrió frente a todos. Dentro había fotografías y documentos que supuestamente me involucraban en una relación con un antiguo colega de trabajo. Aquí tienen pruebas de cómo Laura ha estado traicionando la confianza de Eduardo y poniendo en riesgo nuestra familia. El murmullo de los presentes llenó la sala y Eduardo se puso de pie, visiblemente confundido. «¿Qué es esto, mamá Bertea?», preguntó mirando las fotos. «Es la verdad, hijo». Carmen fingió un tono de tristeza. «Laura no es la mujer que crees, solo está contigo por conveniencia. Eso es una mentira». Mi voz resonó con fuerza en la sala. «Esto no es más que una manipulación. Carmen, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para desacreditarme? ¿Manipulación?». Carmen fingió estar ofendida. «¿Crees que inventaría algo así?». Saqué mi teléfono y proyecté en la televisión una copia de un correo electrónico que había recibido esa misma mañana. Era de un investigador privado que Carmen había contratado para seguirme durante semanas. El correo incluía un resumen de sus intentos fallidos de incriminarme. «Aquí tienen la verdadera prueba. Carmen ha estado obsesionada con arruinar mi vida desde el principio». La sala quedó en completo silencio. Eduardo miraba la pantalla incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Esto es cierto, mamá?», preguntó con incredulidad. «Por supuesto que no», gritó Carmen, perdiendo por primera vez su compostura. «Laura está manipulándote. Siempre lo ha hecho». «Manipulándolo», intervine sintiendo cómo mi rabia crecía. «¿Y qué hay de sus mentiras, Carmen? ¿Qué hay de Esteban Gutiérrez y de las propiedades que ha estado escondiendo?». El nombre de Esteban provocó una reacción inmediata en algunos de los presentes. Los murmullos se convirtieron en preguntas directas hacia Carmen, quien ahora estaba visiblemente acorralada. La verdad sale a la luz. En medio del caos, Eduardo tomó con la palabra. «Ya basta», gritó, silenciando a todos. «Quiero saber la verdad y la quiero ahora». Carmen intentó defenderse, pero Eduardo exigió explicaciones sobre las pruebas que había presentado la noche anterior. Finalmente, bajo la presión de todos, admitió que había tenido una relación con Esteban Gutiérrez y que efectivamente había utilizado dinero de Eduardo para financiar sus propios intereses. «Lo hice por el bien de la familia, Eduardo. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte». «¿Protegerme?». Eduardo estaba furioso. «¿Mentir y manipular es protegerme?». Carmen intentó acercarse a él, pero Eduardo levantó una mano para detenerla. «No quiero escuchar más excusas. Mamá, has cruzado todos los límites. Una decisión crucial». Esa noche de regreso a casa, Eduardo y yo tuvimos una conversación que definiría el futuro de nuestra relación. «Laura, no sé cómo llegamos a esto». Su voz estaba cargada de dolor. «Siento como si estuviera perdiendo a mi familia». «Eduardo, no tienes que perder ayer a nadie. Pero necesitas entender que tu madre ha estado controlando tu vida durante demasiado tiempo». Hubo un largo silencio antes de que Eduardo hablara de nuevo. «Tienes razón, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Tómate el tiempo que necesites, pero yo no pienso seguir viviendo bajo la sombra de Carmen». El final del dominio de Carmen. En los días siguientes, Eduardo tomó medidas concretas. Cambió las claves de las cuentas bancarias conjuntas. Contrató a un nuevo abogado para revisar los movimientos financieros de su madre y estableció límites claros en su relación con ella. Carmen, por su parte, no se rindió fácilmente.
Intentó reconciliarse con Eduardo, pero él mantuvo su postura firme. Por primera vez en años, parecía estar tomando el control de su vida. En cuanto a mí, sentí una inmensa liberación. Aunque la relación con Eduardo aún estaba en proceso de sanar, sabía que había dado un paso crucial para recuperar mi independencia y establecer mis propias reglas. Un nuevo comienzo. Poco después decidí enfocarme en mi carrera y en construir un entorno seguro y saludable para mí misma. Eduardo y yo comenzamos a asistir a terapia de pareja, con la esperanza de reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. En cuanto a Carmen, aunque seguía intentando interferir, ya no tenía el mismo poder sobre nosotros. Y aunque sabía que nunca cambiaría, me sentí orgullosa de haber enfrentado su toxicidad y haber defendido mi lugar en la vida de Eduardo. La batalla había sido dura, pero al final la verdad prevaleció. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia historia. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio incómodo, pero también por una extraña sensación de alivio. Por primera vez, Eduardo y yo estábamos frente a un punto de inflexión. La figura omnipresente de Carmen parecía haber perdido su control absoluto sobre nuestras vidas, pero todavía quedaban cicatrices abiertas que necesitaban tiempo para sanar. Unos días después de la reunión familiar, Eduardo recibió una llamada inesperada de su madre. Carmen insistía en que todo había sido un malentendido, que yo la había manipulado y que él debía reconsiderar su lealtad. Eduardo por primera vez se mantuvo firme. «Mamá, no puedo seguir justificando tus actos. No voy a elegir entre tú y Laura, pero tampoco voy a permitir que sigas interfiriendo en mi matrimonio». Era un paso pequeño, pero significativo. Escuchar estas palabras de Eduardo me dio la esperanza de que finalmente entendiera la gravedad de lo que había sucedido. Sin embargo, también sabía que Carmen no se detendría tan fácilmente. Una última embestida. Un par de semanas después, Carmen apareció inesperadamente en nuestra casa. Llevaba consigo una carpeta y una expresión tensa. Sin ser invitada, cruzó la puerta y se dirigió directamente al salón. «Eduardo, necesito hablar contigo». Ignoró por completo mi presencia como si yo no existiera. «Mamá, si viniste a insultar a Laura o a hacer más acusaciones, será mejor que te vayas». «No, Eduardo. Vine a mostrarte algo que necesitas saber». Abrió la carpeta y sacó una serie de documentos. Esto demuestra que Laura estuvo en contacto con un abogado para iniciar los trámites de divorcio hace unos meses. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo había conseguido esa información? «Laura, ¿eso es cierto?» Eduardo me miró con incredulidad. «Déjame explicarlo». Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. «Sí, contacté a un abogado, pero fue después de una de las tantas humillaciones que sufrí por parte de tu madre. En ese momento sentí que no tenía otra salida». «¿Otra salida?» Carmen lanzó una risa sarcástica. «Eduardo, te lo advertí. Ella nunca estuvo realmente comprometida contigo». «Basta, mamá». Eduardo alzó la voz, cortando en seco las palabras de Carmen. «Si Laura llegó a ese punto, es porque tú la empujaste allí». Carmen quedó momentáneamente sin palabras, y por primera vez vi en su rostro una expresión de desconcierto. «¿De verdad crees eso?», preguntó, con una mezcla de dolor y desafío. «Sí, lo creo». La voz de Eduardo era firme, aunque también reflejaba tristeza. «Mamá, te amo, pero tu comportamiento ha sido inaceptable. Ya no puedo permitir que sigas controlando nuestras vidas». Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. «Así que ahora la eliges a ella sobre tu propia madre». «No se trata de elegir, mamá. Se trata de poner límites. Si quieres seguir siendo parte de mi vida, tienes que respetar mi matrimonio». Carmen se levantó con un aire de indignación. «Si eso es lo que quieres, Eduardo, entonces no me dejas otra opción. Pero recuerda esto, las madres nunca olvidamos cuando nos dan la espalda». Y con esas palabras él salió de nuestra casa, cerrando la puerta con un golpe que resonó por toda la sala. Un paso hacia la libertad. Después de la partida de Carmen, Eduardo y yo nos quedamos en silencio. Era como si ambos estuviéramos procesando el hecho de que habíamos cruzado una línea de no retorno. «¿Estás bien?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. «No lo sé». Eduardo suspiró, frotándose las sienes. «Es mi madre, Laura. Sé que lo que hizo está mal, pero no puedo evitar sentirme culpable». «Es normal que te sientas así». Tomé su mano, tratando de ofrecerle apoyo. «Pero también tienes que entender que esto no se trata solo de ella. Se trata de nosotros, de nuestra relación». Eduardo asintió, aunque todavía se veía abatido. Sabía que este proceso
No sería fácil para él, pero al menos había dado el primer paso para romper el ciclo de manipulación en el que había estado atrapado toda su vida. Un giro inesperado. Unos días después recibí una llamada de una fuente inesperada, Esteban Gutiérrez. Laura, siento molestarte, pero creo que necesitas saber algo. Esteban me explicó que Carmen lo había contactado nuevamente, esta vez para que testificara en mi contra en un intento de desacreditarme frente a Eduardo. ¿Qué le dijiste?, me pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. Le dije que no cuente conmigo. Estoy cansado de sus juegos y de cómo manipula a las personas, pero quería advertirte porque no creo que se rinda fácilmente. Agradecí su sinceridad y colgué el teléfono con una sensación de inquietud. Sabía que Carmen era capaz de cualquier cosa para recuperar el control, pero también sabía que ya no estaba sola en esta lucha. El desenlace con el tiempo, Eduardo y yo logramos reconstruir nuestra relación, pero no fue un camino fácil. Fuimos a terapia de pareja y trabajamos juntos para establecer límites claros con Carmen. Aunque ella seguía intentando interferir, sus esfuerzos ya no tenían el mismo impacto que antes. Finalmente, Eduardo tomó la decisión de mudarnos a otra ciudad. Fue una medida drástica, pero necesaria para proteger nuestra relación y comenzar de nuevo sin la constante sombra de Carmen sobre nosotros. Antes de irnos, Carmen intentó una última vez reconciliarse con Eduardo. Hijo, por favor, no te vayas. Todo lo que hice fue por tu bien. Mamá, necesito hacer lo que es mejor para mi familia. Espero que algún día lo entiendas. Aunque sus palabras fueron duras, también reflejaban un profundo deseo de encontrar paz, tanto para él como para nosotros. Un nuevo comienzo. La mudanza marcó el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Eduardo y yo aprendimos a comunicarnos mejor y a apoyarnos mutuamente. Aunque la relación con Carmen nunca se reparó del todo, ambos aceptamos que a veces la distancia es la única forma de sanar. Y aunque el camino fue difícil, al final encontramos nuestra libertad y la fuerza para construir una vida juntos, lejos de la sombra de Carmen y sus manipulaciones.